Hay una parte de ti que no conoces, una parte que toma decisiones por ti, susurra en tu oído y a veces tira de tu alfombra justo cuando todo parece estar marchando bien. Quizá ya hayas experimentado esto. Estás teniendo un buen día, sintiendo paz, la productividad fluyendo, el sol entrando por la ventana. Te sientes en control, por fin. Y entonces, de repente, una nube oscura surge en tu mente. Una pequeña crítica de alguien se transforma en una ofensa mortal. Una tarea sencilla se convierte en un monstruo paralizante de procrastinación. Te encuentras empezando una pelea con alguien a quien amas, por un motivo que 5 minutos después ni siquiera puedes justificar. La calma se desvanece, la claridad desaparece, y en su lugar queda un amargo sentimiento de confusión y frustración consigo mismo. Miras el destrozo y te preguntas, ¿por qué hice esto? No era lo que quería. Parece que otra persona ha tomado el control, alguien que no apuesta por mí, alguien que parece disfrutar del caos, del dolor, de la autocompetición. ¿Existe acaso un enemigo habitando en mi interior? ¿Por qué repito los mismos errores, sabiendo exactamente a dónde me conducirán? ¿Qué es esa fuerza que me impide convertirme en la persona que tanto anhelo ser? Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo y que no te estás volviendo loco. Simplemente, aún no has sido presentado a uno de los conceptos más poderosos y aterradores de la psicología. La idea de que en nuestra mente existe un sótano oscuro, un lado sombrío que guarda todo aquello que no queremos ver, un lugar que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, empezó a desentrañar y descubrió que, mientras ignores lo que hay en ese sótano, es él quien controla tu casa, es él quien manda en tu vida. Pero esto no tiene por qué ser así para siempre, porque la jornada para tomar las riendas de tu vida comienza con un acto de valentía, encender una luz en esa oscuridad. Y hoy haremos esto juntos. Si esto tiene sentido hasta aquí, deja un me gusta para que sepa que quieres más contenidos así. Para comprender esa fuerza oculta, debemos viajar en el tiempo, hasta Viena, a finales del siglo XIX, una ciudad de bailes, cultura y, sin embargo, de una rigidez social asfixiante. En ese escenario, un médico llamado Sigmund Freud comenzó a atender pacientes, principalmente mujeres, que padecían síntomas que la medicina de la época no lograba explicar. Parálisis sin causa física, ceguera sin daños en los ojos, una profunda ansiedad y crisis de llanto que parecían surgir de la nada. Los demás médicos abandonaban el caso, calificándolos de histeria, una palabra que utilizaban para invalidar su sufrimiento. Pero Freud fue diferente. Él escuchaba durante horas, días, años, y empezó a percibir un patrón. Estas personas no estaban inventando. Su dolor era real. El problema no residía en el cuerpo, sino en otro lugar. En un lugar que nadie vigilaba. Un lugar dentro de la mente, pero fuera del alcance de la conciencia. Freud propuso una idea revolucionaria. Nuestra mente es como un iceberg. La pequeña punta que vemos por encima del agua es nuestra mente consciente. Es todo aquello que sabemos sobre nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones racionales, lo que estamos sintiendo en este momento. Es nuestro yo cotidiano. Pero la inmensa mayoría del iceberg, la mayor parte, está sumergida, invisible. Ese es el inconsciente, y es en ese lugar oscuro y profundo donde reside la verdadera fuerza que nos impulsa. Allí se encuentran almacenados los recuerdos que reprimimos porque eran demasiado dolorosos, los deseos que consideramos vergonzosos o inaceptables, los traumas infantiles que nuestro cerebro ocultó para protegernos, las pulsiones más primitivas, los instintos animales que la sociedad nos enseñó a negar. Este inconsciente es tu lado oscuro, no porque sea malvado, sino porque es desconocido. Es la parte de nosotros que opera en las sombras. Y la gran revelación de Freud fue que nada de lo que se guarda en ese sótano permanece en silencio. Al contrario, todo lo reprimido, todo lo que se esconde bajo la alfombra, sigue vivo, palpita y busca una forma de salir. ¿Y cómo sale? Sale a través de síntomas inexplicables, como los que presentan las pacientes de Freud. Sale mediante la ansiedad que experimentas, sin motivo aparente.
Sale a través de esa tristeza profunda que te visita en días soleados. Sale mediante tus sueños más extraños y perturbadores. Y sobre todo, sale a través de la autodestrucción. Cuando arruinas una relación saludable, cuando postergas ese proyecto que podría transformar tu vida, cuando comes en exceso sin tener hambre, cuando consumes alcohol para olvidar. Todo ello son manifestaciones de tu inconsciente. Es tu lado oscuro clamando por atención, intentando comunicarte algo que tu mente consciente se rehúsa a escuchar. Ignorar esa parte de nosotros es como intentar navegar un barco prestando atención únicamente a la punta del iceberg que está visible. Tarde o temprano chocarás con la parte sumergida. Naufragarás sin siquiera entender por qué. La propuesta de Freud, y la nuestra hoy en día, no es eliminar ese lado oscuro. Eso es imposible. La propuesta es conocerlo. Es sumergirse en esas aguas oscuras con valor y compasión para entender qué quiere, qué necesita y por qué actúa de la manera que lo hace. Porque solo cuando conoces a tu enemigo, éste deja de serlo y puede convertirse en un aliado. Para clarificar aún más, Freud elaboró un mapa de esa geografía interna que poseemos. Afirmó que nuestra personalidad está constituida por 3 fuerzas que se encuentran en constante conflicto en nuestro interior. Imagine a 3 personajes residiendo en su mente. El primer personaje es el id. Piensa en el id como en un bebé recién nacido o en un animal puro. No tiene moral, carece de paciencia y no tiene noción de lo que está bien o mal. Opera en base a lo que Freud denominó el principio del placer. El id desea lo que desea y lo quiere ahora. Es la fuente de toda nuestra energía psíquica, de todas nuestras pulsiones y deseos más básicos: hambre, sed, deseo sexual, agresividad. Si te encuentras en una reunión de trabajo aburrida y sientes una inmensa ganas de gritar y salir corriendo, ese es tu id hablando. Si ves un postre delicioso y experimentas el impulso de devorarlo todo, aunque sepas que te va a marear, es el id. Es pura instintividad, egoísta e irracional. Es el corazón palpitante de nuestro lado oscuro. El segundo personaje es el superyo. El superyo es la antítesis directa del ello. Es el juez interno, la policía moral. Comienza a formarse en la infancia a partir de las reglas, los no, los castigos y los elogios que recibimos de nuestros padres, de la escuela, de la religión y de la sociedad. El superyo es la voz de la conciencia que dice: no puedes hacer eso. Eso está mal. ¿Qué pensará la gente? Deberías sentir vergüenza. Es la fuente de nuestra culpa, de nuestro perfeccionismo y de nuestra feroz autocrítica. Mientras el ello busca el placer a toda costa, el superyo persigue la perfección moral, también a cualquier precio. Quiere reprimir todos los impulsos del ello que considera inapropiados. Ahora, imagina la guerra civil que se desarrolla en tu interior. Por un lado el ello gritando «yo quiero», por otro el superego respondiendo con un «no debes». ¿Quién está al mando de este caos? Aquí entra en juego el tercer personaje, el ego. El ego es nuestro yo consciente, el ejecutivo de nuestra personalidad. Es el único que tiene contacto con la realidad externa. La difícil misión del ego es actuar como mediador. Debe encontrar una forma de satisfacer los deseos del ello, id, sin ofender la moralidad rígida del superego, y lograrlo todo de una manera que sea realista y aceptable en el mundo real. Opera bajo el principio de realidad. Vamos a un ejemplo práctico. Estás en el trabajo, y tu jefe te humilla delante de todos. Tu id primitivo y agresivo quiere saltar a la mesa y gritarle. Tu super-yo moralista dice: traga las lágrimas, sé profesional. Las buenas personas no hacen escándalos. Vas a perder el empleo. Tu ego, el mediador, escucha a ambos lados y trata de encontrar una solución. Puede decidir que esperarás a que pase la rabia, que concertarás una conversación privada con tu jefe para expresar tu descontento de forma asertiva. O quizás decida que desahogarte con un amigo después del trabajo. El ego intenta hallar una salida saludable. Pero ¿qué sucede cuando el ego fracasa y cuando el conflicto entre el ello y el superyo es tan intenso que el ego no consigue gestionar la situación? Es en ese momento cuando el lado oscuro toma el control.
Si tu ello ansía reconocimiento y tu superyo te afirma que no lo mereces, el conflicto puede generar una ansiedad paralizante. Si tu ego alberga una rabia reprimida desde la infancia y tu superyo prohíbe cualquier manifestación de ella, esa energía debe canalizarse en algún lugar. Y lo hace. Se transforma en aquella discusión que mantuviste con tu pareja por la toalla mojada. La toalla no era el problema real. La verdadera cuestión era la guerra interna que no estabas viendo. Si hasta aquí esta historia te ha hecho reflexionar, imagina lo que vendrá en los próximos vídeos. Suscríbete para no perderte de nada. Entonces, ¿cómo exactamente nos controla ese lado oscuro, esa guerra entre el eros y el superyo en nuestra vida cotidiana? El yo, para no enloquecer con esa lucha constante, desarrolla estrategias. Freud denominó esas estrategias como mecanismos de defensa. Son como guardianes automáticos de nuestra mente, que actúan sin que nos percatemos para protegernos de la ansiedad y el dolor derivados de este conflicto. El problema es que aunque nos protejan a corto plazo, a largo plazo, distorsionan la realidad y nos mantienen atrapados en los mismos patrones. Vamos a conocer algunos de los más comunes. Quizá te identifiques con algunos de ellos. La primera y más fundamental es la represión. Es el acto de empujar un recuerdo, un deseo o un sentimiento al sótano del inconsciente. No decides olvidar. Tu mente lo hace por ti para protegerte. Quien sufrió un abuso en la infancia puede no tener ningún recuerdo consciente del hecho. No es que la memoria haya desaparecido. Está allí, en la oscuridad, influyendo en sus relaciones, en su confianza, en su autoestima, sin que la persona conozca el origen de sus problemas. Otro mecanismo muy poderoso es la negación. Es cuando nos negamos a aceptar una realidad que es obvia para todos a nuestro alrededor. Es el fumador que dice, este cigarro no me hace daño, aunque tose todas las mañanas. Es la persona en una relación abusiva que afirma, él me ama, solo tiene un carácter difícil. La negación es un escudo frágil frente a una verdad demasiado dolorosa para afrontar. Luego tenemos la proyección. Esta es fascinante. La proyección ocurre cuando tomamos una característica nuestra que no aceptamos, un impulso del ello que nuestro superyo detesta y la proyectamos en los demás. ¿Conoce a esa persona que vive acusando a todos de ser falsos y traicioneros? Muchas veces está proyectando sus propios impulsos de falsedad que no puede admitir en sí misma. Ese jefe que acusa al equipo de ser perezoso puede estar luchando contra su propia falta de motivación. Es como si la mente dijera, yo no soy el problema, son ellos. Esto alivia la culpa, pero nos impide enfrentar nuestras propias sombras. También existe el desplazamiento. Es cuando rediriges un sentimiento, generalmente ira, hacia un objetivo más seguro. Tu jefe te humilla una vez más. Tu ello quiere explotar, pero tu yo sabe que eso resultaría en el despido. Entonces, contenés la ira durante todo el día. Llegas a casa y tu hijo derriba un vaso de zumo al suelo y explotas con él, con una furia desproporcionada. La criatura se convierte en el objetivo seguro para una ira que pertenecía a otra persona. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has explotado con alguien a quien amas por una nimiedad porque llevabas una carga de otro lugar? Ese es tu lado oscuro filtrándose por el lugar equivocado. Y por último, la sublimación. Este se considera el mecanismo de defensa más saludable. Es cuando el ego logra captar la energía primitiva e inaceptable del ello y canalizarla hacia algo socialmente aceptable y productivo. Una persona con fuertes pulsiones agresivas, ello, puede convertirse en un cirujano exitoso, un atleta de alto rendimiento o un carnicero. La energía agresiva es la misma, pero ha sido sublimada, transformándose en algo útil. Un deseo intenso de exhibicionismo puede sublimarse en la carrera de un actor o un artista. Estos mecanismos operan todo el tiempo, sin nuestra autorización. Son la prueba de que no tenemos un control total. Y a veces, el inconsciente es tan poderoso que rompe esas defensas en pequeños deslices. Freud los denominó actos fallidos. Es cuando quieres decir una cosa y dices otra. Cuando llamas a tu pareja actual por el nombre de tu ex. Cuando olvidas el cumpleaños de alguien a quien en secreto no soportas. Estos no son simples errores.
son mensajes del sótano, son pistas que tu lado oscuro deja escapar, revelando tus verdaderos sentimientos. Entonces, ¿estamos condenados a ser marionetas de nuestro inconsciente? ¿Estamos destinados a vivir siendo controlados por esa sombra? La respuesta de Freud y la esperanza que nos dejó es un rotundo no, pero la libertad tiene un precio: la autoconciencia, la cura, la integración, el acto de tomar las riendas de la propia vida, comienzan con la decisión de dejar de ignorar. La solución no consiste en matar el id, en nuestra fuente de energía vital, pasión y creatividad. La solución no es destruir el superego. Este nos proporciona un sentido de moral y nos permite convivir en sociedad. La clave está en fortalecer el ego. Es transformar el ego de un mediador estresado en un líder sabio y compasivo. ¿Y cómo se logra esto? El primer paso es la autoobservación sin juicio. Comience a actuar como un detective de su propia mente. Cuando sienta una emoción desproporcionada, una ira repentina, una tristeza profunda, una ansiedad aguda, deténgase por un instante. En lugar de reaccionar automáticamente, pregúntese: ¿qué está ocurriendo realmente aquí? ¿Qué intenta indicarme esta emoción? ¿Qué deseo de mi ego está siendo frustrado? ¿Qué norma de mi superyo está siendo infringida? ¿De dónde proviene esto? Al principio, no habrá respuestas claras, pero el simple acto de preguntar ya comienza a despojar de poder lo inconsciente. Está encendiendo una pequeña vela en el sótano. El segundo paso es el lenguaje. El inconsciente no habla español. Habla el idioma de los símbolos, de los sentimientos, de las imágenes. Por eso, el análisis de los sueños era tan importante para Freud. Sus sueños son una ventana directa a su lado oscuro. Comience a anotar sus sueños, aunque parezcan absurdos. Con el tiempo podrá comenzar a detectar patrones, miedos y deseos que se repiten. Otra herramienta poderosa es la escritura terapéutica. Tome un cuaderno y escriba libremente sobre lo que siente, sin filtros, sin preocuparse por la gramática o por darle sentido. Deje que el ello hable en papel. Permita que la rabia, la tristeza, la vergüenza afloren. Es una forma segura de dar voz a lo que está reprimido, sin que esto cause estragos en su vida real. El tercer paso, y quizás el más difícil, es la aceptación compasiva. Descubrirás cosas sobre ti mismo que no te agradarán. Te darás cuenta de que sientes envidia, rabia, codicia. Descubrirás miedos infantiles y deseos que consideras vergonzosos. La tendencia del superyo será atacarte con críticas y vergüenza. ¿Cómo puedes sentir eso? Eres una persona horrible. Aquí es donde debes intervenir con compasión. Comprender que estos sentimientos no te convierten en una persona mala, te convierten en un ser humano completo. La sombra no es un monstruo a eliminar, sino una parte herida de ti que necesita ser escuchada y acogida. Es el niño interior que fue descuidado, el adolescente que fue reprimido. Acoger tu sombra es acogerte a ti mismo en su totalidad. Este viaje de integración no es fácil ni rápido, es el trabajo de toda una vida. Es un proceso de, poco a poco, traer lo que está en la sombra a la luz de la conciencia. Y cada vez que logras esto, un fragmento del control regresa a tus manos. La ansiedad inexplicable empieza a tener nombre. La autosabotaje comienza a perder fuerza. Las reacciones desproporcionadas empiezan a disminuir. No dejas de tener un lado oscuro, pero deja de dominarte. Se convierte en una fuente de información, de profundidad, de autoconocimiento. Cuéntame en los comentarios si ya has pasado por una situación similar. Tu experiencia puede ser de ayuda para alguien que necesita escuchar esto hoy. La gran lección de Freud es que la verdadera libertad no proviene de la perfección, sino de la integridad. Ser íntegro implica reconocer y aceptar todas las partes de nuestro ser, la luz y la sombra, el ángel y la bestia, el ello y el superyo. Es dejar de luchar una guerra civil interior y comenzar a negociar la paz. Y esa paz solo es posible mediante el conocimiento. Conócete a ti mismo. Esta frase, tan antigua como la filosofía, resume toda la psicoanálisis. Mira hacia adentro. Ten el valor de descender a tu propio sótano, porque allí, en la oscuridad, encontrarás la llave de tu propia libertad. Si este mensaje ha tenido sentido para ti,
Suscríbete para formar parte de esta comunidad que cree en el cambio. Lo que has escuchado hoy es solo el comienzo de un cambio. Este vídeo de al lado puede responder a algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas entender. Haz clic ahora y descúbrelo.